Hola, hola. Hoy les quiero platicar sobre un caso que me parece extremadamente escalofriante, confuso y frustrante porque no me puedo explicar cómo alguien puede tener tanta maldad por dentro y sobre todo cómo una madre puede causarle tanto daño a sus hijos. Todo este caso se descubrió un 7 de mayo de 2007, cuando un residente local estaba instalando uno de sus monitores que utilizan para vigilar a los bebés. Él lo estaba instalando en su casa y cuando lo encendió captó la señal que estaba siendo transmitida por otro monitor de bebé. Y para sorpresa de él, lo que vio fue a un niño desnudo, sucio, obviamente en estado de shock, y esta persona de inmediato llamó a la policía. Klára Mauerova nació en Checoslovaquia en 1975. Ella vivía con su hermana Katerina Mauerova y con su familia. Tenían una vida normal. Klára desde muy pequeña presentó síntomas de esquizofrenia y esto la impulsó a tener la idea de que había sido elegida por Dios para cumplir algún mandato divino que él le indicara en algún punto de su vida. Sin embargo, Katerina, la hermana menor de Klára, también sufría de esquizofrenia y al convivir con Klára, ella se dejó influenciar y manipular para que pues las dos tuvieran las mismas ideas. Las dos creían que tenían el poder de llegar a hacer muchas cosas bajo el mandato divino. A pesar de su enfermedad, ambas tuvieron una vida relativamente normal. Klára fue la primera en tomar la decisión de dejar de vivir en la casa de sus padres para ir a la universidad y estudiar pedagogía. Durante este tiempo ella conoció a un hombre que era mucho mayor que ella, pero aún así, sin importar la diferencia de edad, ellos decidieron casarse y tuvieron 2 hijos, Jakub y Ondrej. Pasaron algunos años y ellos mantuvieron la apariencia de ser una familia completamente funcional hasta que el esposo de Klára decidió separarse de ella, ya que alegaba que era muy difícil sobrellevar su matrimonio con una persona que era muy violenta y que tenía mucha falta de atención. A pesar de esta separación, Klára intentó ser una buena madre para sus hijos. Ella se propuso ser un buen ejemplo para ellos, los cuidó y les brindó toda su atención para que ellos pudieran crecer en un entorno saludable y con mucho amor. Aunque Klára estaba haciendo su mayor esfuerzo por brindarles una vida de calidad, no podía evitar sentir cierto resentimiento hacia la vida o hacia su pareja por la situación que ella estaba enfrentando. Y pues todo esto la llevó a caer en una fuerte depresión. Klára quería salir de ese hueco emocional en el que ella se encontraba, por lo que le pidió a su hermana Katerina que se mudara a la casa con ellos. Y fue así como ella logró estabilizarse emocionalmente. Poco después de que ellas estuvieron viviendo juntas, Klára aún seguía asistiendo a la universidad y fue ahí en donde conoció a Bárbara Skarlova. Fue el momento en donde cambiaría el rumbo de la vida de estas hermanas para siempre. Bárbara le contó a Klára que ella solamente tenía 13 años,
que era huérfana y que se había escapado de un centro de menores porque le daban malos tratos y que ella realmente no tenía a dónde ir. Esto le conmovió muchísimo a Clara y ella no dudó ni un segundo en ofrecerle su hogar para llevársela a casa y que viviera con ella y con su hermana Caterina. Se encariñaron muy rápido con ella, que incluso se supo que la llegaron a adoptar legalmente. Pero ellas jamás se imaginaron que la pequeña niña de 13 años ocultaba un gran y oscuro secreto. Bárbara tenía una enfermedad llamada hipopituitarismo, que es una condición donde se presenta una disminución anormal de las hormonas que son secretadas por la glándula hipófisis. En su caso, Bárbara tenía afectada la hormona del crecimiento, por lo que le daba una apariencia de ser una niña pequeña, cuando en realidad ella tenía 32 años. Bárbara también padecía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos, y a la vez tenía trastorno de identidad disociativo, también conocido como desorden de personalidad, y un increíble poder de manipulación. Bárbara decidió utilizar todas sus enfermedades a su favor y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña. Pasó de hogar en hogar contando la triste historia de que era una niña huérfana y que siempre la terminaban maltratando, y por eso ella tenía que huir de cualquier reclusorio en el que se quedaba. Las hermanas Mauerova estaban súper felices con el comportamiento de Bárbara y sobre todo de lo rápido que se habían adoptado a la nueva familia que habían formado. Por lo que Bárbara no perdió la oportunidad de invitarlas a formar parte de la religión que ella misma profesaba, y las hermanas sin dudarlo decidieron unirse. La religión que ella profesaba se llama el Movimiento Grial y es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra en la luz de la verdad, donde se ofrecen vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responde a las grandes interrogativas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Se cree que en la actualidad existen movimientos grial en más de 40 países, que a su vez se componen de círculos del grial particulares, y a uno de esos círculos pertenecía Bárbara, acompañada posteriormente de las hermanas Mauerova. El círculo donde pertenecían las tres mujeres era prácticamente una secta donde se apoyaba y se practicaba el abuso, la violencia, la promiscuidad, el incesto e incluso el canibalismo. Bastó muy poco tiempo para que Bárbara sacara su lado oscuro. Ella comenzó a sentir celos de los hijos de Clara, que en aquel entonces Jakub tenía 10 años y Ondrej apenas 8 años. Así que ella comenzó a manipular sutilmente a las hermanas, contándole un montón de mentiras sobre sus hijos e incluso haciendo ella misma las travesuras para inculparlos a ellos. Además, Bárbara se hacía la víctima, diciendo que ellos la maltrataban y que ellos tenían que ser castigados. Le insistía a Clara que también ellos eran los responsables de que su esposo la hubiera dejado. Todo esto fue lo que detonó el trastorno completo de Clara con respecto a sus hijos, y ella los comenzó a ver como la escoria. Al poco tiempo, Bárbara ideó un plan para evitar que los niños siguieran siendo un problema, por lo que le dijo a Clara que debían construir una jaula de hierro y encerrarlos en el sótano. Esta idea le pareció muy buena a Clara, no se negó y mandaron a construir la jaula con un herrero del pueblo quien jamás se imaginó que tendría un fin tan inhumano.
Los pobres e inocentes niños permanecieron en aquella jaula varios meses desnudos en la casa del sótano familiar y durante este tiempo sufrieron torturas dirigidas por Bárbara y por el supuesto líder del círculo religioso, a quien le llamaban el doctor, que supuestamente esta persona les enviaba mensajes de texto con las instrucciones que debían de hacer día tras día. Lo que sufrieron estos niños es algo que no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Desde quemaduras con cigarrillos, pellizcones, los tenían amarrados y los amordazaban cuando llegaban visitas a la casa. Los dejaban sin comer durante días, pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces, pues solo de vez en cuando su madre o Caterina les pasaban cubetas de agua para que ellos mismos pudieran limpiar el lugar. Algunos días incluso otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas e incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día, Bárbara tuvo la escalofriante idea de comenzarles a dar de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso, y con este propósito de que subieran de peso y estuvieran más gorditos, ellas podían cortar trozos del cuerpo de los niños y comérselos ellas mismas. A Clara también esto le pareció una excelente idea y comenzaron con este asqueroso plan. Al primero que sometieron en este horripilante plan fue al más pequeño, Andrei, y pues no voy a entrar en detalles, pero a Jakub, que ese era el más grande o es el más grande, permaneció más asustado de lo que ya estaba porque sabía que en algún momento a él le harían lo mismo, y pues fue así. Un mes después, Clara, su madre, le arrancó pedazos de uno de sus brazos y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el barbárico ritual se repitió día tras día, hasta que un día Bárbara tuvo otra de sus brillantes ideas, que así era como ella se expresaba. Sugirió que debían comprar una cámara de vigilancia como los que se usan para monitorear a los bebés. Ella le dijo que podían instalarla en el sótano con el propósito de tener bajo control a los niños y que también ellas pudieran ver cuando una de las tres bajara y los estuviera torturando. Las otras que se quedaban arriba podían observar el espectáculo en dado caso que estuvieran ocupadas haciendo los quehaceres del hogar. La tortura para estos dos niños continuó hasta el 7 de mayo de 2007, cuando ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé. Este monitor también pudo captar la imagen que estaba grabando la cámara de Clara. Este vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus propios hijos, que además los niños estaban desnudos y estaban encadenados en el sótano. Así que de inmediato él llamó a la policía, que no tardó nada en llegar y descubrir la horrible escena de los niños quemados, deshidratados, golpeados y carcomidos hasta los huesos en algunas partes. Lo que vieron los policías los dejó en un shock total. En las paredes habían manchas de sangre secas, el suelo estaba pegajoso, el hedor de orina y excremento era insoportable. Encontraba a uno de los niños desmayado en el piso y el otro estaba en una esquina en un estado de shock total.
Y también encontraron a una niña con expresión aterrada mientras sujetaba su oso de peluche parada a un lado de la jaula. Y pues sí era Bárbara, pero se hizo pasar por una niña y cuando vio a los policías, ella con lágrimas en los ojos les empezó a pedir que la salvaran, pues había sido torturada junto con sus hermanos por su madre y por su tía. La aterrada niña les dijo que se llamaba Annika y que había sido adoptada por Clara hace apenas unos meses. Los agentes obviamente no dudaron ni un minuto de su historia y la sacaron rápidamente de aquel horror sin sospechar que se trataba de una mujer de 33 años llamada Bárbara. Andrei y Jakub fueron llevados de inmediato al hospital, pero lamentablemente solo uno de ellos sobrevivió. Antes de que la policía tuviera la oportunidad de arrestar a Bárbara, ella huyó a Noruega, donde adoptó una nueva identidad, haciéndose pasar por un niño llamado Adam de tan solo 13 años. Mientras que a Clara y a Caterina, a ellas dos las llevaron a un juicio y el niño que sobrevivió testificó contra ellas. Él contó todas las torturas que vivieron él y su difunto hermano. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Bárbara, quien hasta aquel momento seguía en paradero desconocido. En Noruega, Adam, que es Bárbara, fue adoptado o adoptada por una familia que rápidamente se encariñaron con ella y creían que era un niño superdotado, muy inteligente, por lo que lo inscribieron en una prestigiosa escuela primaria. Hasta 8 meses después fue cuando Bárbara fue rastreada finalmente por la policía y ellos la extraditaron a la República Checa, donde sería enjuiciada por sus crímenes. Después de los arrestos, todas las mujeres se enfrentaron entre sí y en su declaración Clara afirmó lo siguiente. Ella dijo: hubo muchas cosas terribles y solo hasta ahora me doy cuenta de eso. No puedo entender cómo dejé que todo esto sucediera. Por lo que ella también afirmó que se le había lavado el cerebro, que un supuesto doctor le enviaba mensajes de texto instruyéndole cuál era el abuso y tortura que ella debía infligir a sus hijos. Más tarde, la policía descubrió que el número de teléfono del llamado doctor en realidad pertenecía a Caterina. Bárbara también afirmó que era inocente y que ella también había sido torturada por estas dos hermanas, pero el tribunal no creyó sus afirmaciones. Según los fiscales, el objetivo de la tortura y el abuso era romper a los niños y esclavizarlos con fines religiosos, mientras que las 3 mujeres eran parte del movimiento del Grial, aparentemente se habían ramificado y estaban creando su propio culto. Finalmente, el veredicto se hizo público en el 2009 y las condenas fueron muy ridículas e injustamente cortas, pero salieron a la luz. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara a 9 años de prisión. Caterina fue sentenciada a 10 años de prisión y Bárbara y otros 3 miembros de la secta fueron sentenciados a tan solo 5 años de prisión. En el 2011, Bárbara solicitó su libertad incondicional y esta se le fue concedida por un buen comportamiento el 11 de febrero de 2012. Desde aquel momento se encuentra en paradero desconocido. Y pues a la fecha del día de hoy ya todos han sido en libertad condicional. Es aquí donde yo me pregunto,
¿En dónde estuvo el papá de los niños durante todo este tiempo? ¿Cómo es posible que durante todo un año el señor nunca haya ido a verlos, una llamada, si su ex esposa no se los quería comunicar o ponía pretextos, voy hasta la casa de ellos para ver cómo están, o sea, cómo van en la escuela? Pero siento que desde que ellos se separaron a él no le importó saber cómo estaban, o sea, él se desatendió completamente de Clara y de los niños. Que yo sé que Clara no era su responsabilidad, pero al menos podía o pudo haber mantenido una comunicación con ella por ellos, por los niños. Y pues también no me explico cómo es que una madre puede hacerle cosas tan horribles a sus propios hijos. Ok, yo por lo que he leído, Bárbara era muy buena manipulando, pero es lógico que hacerles daño de ese tipo, pues estás enfermo de la cabeza. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo no te das cuenta que les estás causando mucho daño? Encerrarlos en una jaula, dejarlos sin comer y abusar sexualmente de ellos. Perdón, pero las tres siento que debieron haber pagado con cadena perpetua. Y sin embargo, el Tribunal Superior lo único que les dio a Bárbara fueron 5 años, y a Clara 9 y a Caterina 10. O sea, quiere decir que ellas ya están libres. No se sabe qué estará haciendo Bárbara. Es lógico que se siguió haciendo pasar por una niña, y a lo mejor la tiene otra familia, y durante todo este tiempo han pasado 8 años desde que ella salió de la cárcel. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? Pero pues bueno, este fue el caso que quise platicar con ustedes el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna otra información, y yo se los voy a agradecer. No olviden suscribirse y dejar su lindo y hermoso like. Les mando un beso.